La Atalaya, para la semana del 1 al 7 de febrero. Respuestas y comentarios para el análisis de la Atalaya esta semana con el artículo de estudio número 49 y el tema Creemos firmemente en la resurrección. El texto temático es Hechos 24:15, que dice: Tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Empezamos con los párrafos 1 y 2. Su pregunta dice: ¿Qué maravillosa esperanza tienen los siervos de Jehová? La más maravillosa esperanza que se puede tener, que es vivir para siempre y volver a ver a nuestros seres queridos, familia y amigos que han fallecido en un paraíso por siempre. No hay esperanza mayor ni mayor alegría que esta. Las personas tienen muchas esperanzas con su vida y en determinados momentos tienen unas u otras, como un matrimonio feliz, que sus hijos crezcan sanos, no tener enfermedades, que su situación laboral cambie. Y puede que nosotros tengamos también esperanzas como estas, las tenemos, pero ninguna como la de vivir en perfección sin problemas, por siempre, y sobre todo con nuestros seres queridos que han muerto. La esperanza de la resurrección, que no muchas personas tienen ni se pueden imaginar, nosotros como cristianos de Dios, fieles y leales, la tenemos arraigada en nuestro corazón. Como el apóstol Pablo, tal como dice en Hechos 24:15, tengo esperanza en Dios, de una resurrección, tanto de justos como de injustos, y así será. La pregunta del párrafo 3: ¿cómo nos beneficiará analizar el capítulo 15 de Primera Corintios? El capítulo 15 de Primera Corintios nos anima mucho tal como hizo con los cristianos del siglo I sobre uno de los fundamentos o enseñanzas básicas de un cristiano que es la resurrección. Leer este capítulo, aparte de que nos conmueve, nos fortalece personalmente nuestra fe y seguir en la lucha todos los años que sean necesarios, abrigando esta esperanza que cada vez está más cerca. Primera Corintios 15:58 dice que tenemos que mantenernos firmes, inamovibles y siempre ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo no es en vano. El mundo nos ataca diariamente y nos puede hacer que lleguemos a dudar de muchas cosas, pero nunca de la esperanza de la resurrección. Pasamos al párrafo 4. ¿Cuál es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos van a resucitar? Nuestra fe en Jesús, en que fue resucitado, es la clave de nuestra esperanza de la resurrección. De lo contrario, y como dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería inútil. Nuestra fe en la resurrección de Jesús es el pilar que sostiene nuestra esperanza cristiana. Aunque el mundo no pueda creer en esta esperanza, nosotros sí lo hacemos, como se dice en este capítulo 15 de 1 Corintios. Los versículos 13 y 14 dice que para aquellos que dudan de esta esperanza, que entonces Jesús no fue resucitado, y nuestra predicación es en vano y nuestra fe también lo es. No solo creemos en la resurrección, sino que hacemos de ello nuestra vida. No cabe ninguna duda, y el mundo no puede sembrar en nosotros ningún tipo de duda, porque es más que una esperanza, es algo que sabemos y que solo estamos esperando que Jehová lo haga realidad cuando traiga esta esperanza en la fecha que ha decidido. Pasamos a los párrafos 5 y 6. ¿Qué significan para nosotros las palabras de 1 Corintios 15, 3 y 4? Estas palabras que leemos en este texto significan mucho para nosotros y constituyen la base de muchos fundamentos bíblicos. En primer lugar, como ya hemos visto, la esperanza de la resurrección se fundamenta en que Jesús fue resucitado. Pero no solo eso, para que esto fuera posible, primero tuvo que morir. Murió como rescate por todos nosotros al llevarse los pecados de muchas personas, como dijo el profeta Isaías. Su muerte, entierro y resurrección nos proporciona una sólida base de la esperanza de la resurrección con la liberación del pecado y la muerte y el volver a ver a nuestros seres queridos. Pasamos al siguiente subtítulo. Hubo muchos testigos. Párrafos 7 y 8. ¿Qué nos convence de que Jesús resucitó? Ni más ni menos que muchas personas así lo vieron a Jesús resucitado, y no solo unas pocas personas, sino muchas personas. El apóstol Pedro, los dos apóstoles, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, posiblemente en el encuentro de Galilea. Santiago también lo vio, o su medio hermano que seguía sin creer que fuera el Mesías que lo vio resucitado. Y además, estas personas que lo vieron seguían vivas, por lo que podían hablar con otras personas que tuvieran dudas. Pasamos al párrafo 9. De acuerdo con Hechos 9, versículos del 3 al 5, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección de Jesús?
Otra prueba de la resurrección de Jesús que podía dar Pablo es con Saulo y su viaje a Damasco. Jesús resucitado le habló a Saulo, él escuchó su voz y lo vio en una visión en el cielo. Cuando Saulo preguntó que quién era, Jesús le respondió que soy al que persigues. Esta es otra prueba que podía dar Pablo que no había ninguna duda de la resurrección de Jesús. Pasamos al párrafo 10. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Pablo cuando se convenció de que Jesús había resucitado? Pablo renunció a su pasado. Él había perseguido a los cristianos, pero como vimos en el párrafo anterior, Pablo se convenció que Jesús había resucitado y se esforzó por convencer a otros de ello, hasta el punto que tuvo que soportar palizas, fue encarcelado y sufrió naufragios por llevar el mensaje de que Jesús había vuelto a la vida, tan convencido que estaba dispuesto a morir por defender en lo que ahora creía. ¡Qué gran prueba! Hubieron muchos testigos, y muchas personas podrían decir que eso es lo que querían creer, pero esto no se sostiene de ninguna manera. Pablo persiguió a los cristianos, perseguía a Jesús, ¿y qué ocurrió? Que todo dio una vuelta completa, y de estar dispuesto a perseguir, a servirle el resto de su vida, aunque tuviera que darla por ello. Siguiente subtítulo. Pablo corrige creencias equivocadas. Pasamos al párrafo 11. ¿Por qué algunos cristianos de Corinto tenían creencias equivocadas sobre la resurrección? Puede ser por varias razones. Una de ellas es que se hubieran contagiado con la burla de ciertos filósofos de la ciudad de Atenas sobre que Jesús había resucitado, o puede que consideraran la resurrección como algo simbólico, diciendo que antes de ser cristianos, como eran pecadores, estaban muertos y ahora, al hacerse cristianos, recibirían el perdón y la vida. Sea como sea, ambas creencias eran falsas y la fe que tenían no tenía ningún valor. Serán muchas las razones que este mundo intente poner para justificar su no creencia en la resurrección de Jesús, pero nosotros sabemos la verdad, la tenemos en nuestro corazón y no permitirá que nada contagie esta esperanza que tenemos. En una de las razones de estos cristianos de Corinto se habla que fueron contagiados por el pensamiento de burla de ciertos filósofos de la ciudad vecina de Atenas. Es por ello que lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:33 aplica mucho a nuestros días. No nos engañemos por las malas compañías, no quieren nada bueno para nosotros, sino que vivamos como ellos. Tengamos cuidado con las personas que no tienen un comportamiento cristiano e intentan influir en nosotros. Pasamos al párrafo 12. De acuerdo con 1 de Pedro 3:18 y 22, ¿qué diferencia hubo entre la resurrección de Jesús y las anteriores? La resurrección de Jesús fue muy diferente. Jesús no resucitó para volver a morir, sino como dice 1 de Pedro 3:18, murió una vez llevándose los pecados por justos e injustos, y su resurrección fue como ser espiritual y el primero que fue al cielo para estar a la derecha de la mano de su Padre. Los ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a él. Pablo llamó a Jesús las primicias de los que se han dormido en la muerte. Pasemos al siguiente subtítulo. Todos recibirán vida. Párrafo 13. ¿Cómo explicó Pablo la diferencia entre Adán y Jesús? Pablo lo explicó de una forma muy sencilla la diferencia entre lo que provocó a Adán y lo que implica la resurrección de Jesús. Enfermamos, envejecemos y morimos porque la muerte vino mediante un hombre, el único hombre que había, y pecó, trasladando su pecado a toda su descendencia. Y la resurrección de Jesús implica que tal como la muerte entró por un solo hombre imperfecto, la resurrección de los muertos viene mediante un solo hombre también, en este caso perfecto y recto en su vida terrestre, el Hijo de Dios, Jesús. Párrafo 14. ¿Por qué sabemos que Adán no resucitará? Sabemos que no resucitará porque Adán ya era un hombre perfecto, tenía un paraíso con Eva y un futuro eterno, pero desobedeció, y no por error. Tenía una única prohibición, una única cosa que no podían hacer, y lo hicieron, a sabiendas y siendo perfecto. Es por ello que recibió la destrucción eterna, lo mismo que recibirán todas aquellas personas cuando llegue el momento y sean juzgadas por el Hijo del Hombre como cabras, tal y como leemos en Mateo. Párrafo 15. ¿Quiénes están incluidos en las palabras todos recibirán vida? En varias cartas que envió Pablo a Corinto podemos notar a quiénes se refería esta palabra todos, y es a los que han sido santificados en unión con Cristo Jesús, los que se han dormido en la muerte en unión con Cristo. Y en otra carta también notamos este aspecto de unión. Jesús resucitó, pero lo hizo como ser espiritual para ir al cielo. De igual forma será así para todos los que están en unión con Cristo.
Pasamos al párrafo 16. ¿Qué dio a entender Pablo al llamar a Jesús primicias? Pablo dio a entender, tal y como se hacía con los primeros frutos de la cosecha que se ofrecían a Dios como las primicias de la abundante cosecha que tendrán para ese año, este uso de Pablo al llamar a Jesús primicia se refiere a que fue el primero que resucitó como ser espiritual y el primero que recibió la vida eterna. Luego, con el tiempo, le correspondería a todas las personas que estuvieron en unión con Cristo para vivir en el cielo, entre ellos los apóstoles. Párrafo 17. ¿Cuándo recibirían su recompensa celestial los que estuvieron en unión con Cristo? Tal y como leemos en 1 Corintios 15:33, todo debe realizarse en su debido tiempo. Jesús como primicia y después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia, por lo que esto comenzaría en un momento en el futuro de cuando Pablo escribió estas cartas a los Corintios. Tendrían que esperar hasta la presencia de Cristo para recibir su recompensa celestial y estar unidos a Él en una resurrección como la suya. Ahora vivimos en la predicha presencia de Cristo. Pasamos al último subtítulo, Seguros de nuestra esperanza, el párrafo 18, la parte A. ¿Por qué sabemos que después de la resurrección celestial habrá otra? Tal como la Biblia explica y vemos también en Filipenses 3:11, Pablo y los que van al cielo se benefician de esta primera resurrección más temprana de entre los muertos para los que tienen la esperanza de vivir en el cielo, y esto confirma el futuro que vislumbra Job. La parte B de la pregunta dice, según 1 Corintios 15, los versículos del 24 al 26, ¿qué sucederá en el cielo? Como hemos leído en 1 Corintios 15, versículos 24 al 26, cuando los que le pertenecen a Jesús estén con Él en el cielo y se destruya todo gobierno y toda autoridad y poder, cuando todos sus enemigos estén debajo de sus pies, es entonces cuando se acabará con el último enemigo, que será destruido para siempre, la muerte. Párrafo 19. ¿Qué esperanza pueden tener quienes viven en la tierra? La esperanza que leemos en Hechos 24:15. El pueblo de Dios que tiene la esperanza de vivir en la tierra tendrán la esperanza de una resurrección tanto de justos como de injustos. Estas palabras tienen que referirse a una resurrección futura en la tierra. Pasamos al último párrafo, el párrafo 20. ¿Qué efecto ha tenido este artículo en su esperanza? No tenemos ninguna duda, y este artículo nos ha fortalecido aún más la fe que tenemos en esta promesa que nos ha hecho Dios. Habrá una resurrección, y con la oportunidad de vivir para siempre. Nuestros seres queridos serán resucitados cuando Cristo y los ungidos reinen por 1000 años. Esta esperanza, como dice Romanos 5:5, no decepciona y nos sostiene y ayuda a ser más felices sirviendo a Dios. Y por último, las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera de ellas dice, ¿qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? Hemos visto muchas pruebas. Hubieron muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Y también hemos visto el caso de Saulo, de perseguir a los cristianos a dar su vida por el mensaje que Jesús le dio. No tenemos ninguna duda de este hecho. Así lo hemos visto y leemos en las buenas noticias de Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Podríamos citar muchos versículos que nos dan prueba de la resurrección de Jesús. La segunda pregunta. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es el fundamento bíblico de nuestra esperanza de la resurrección, perdón de pecados y vida eterna con nuestros seres queridos que han fallecido. Sin la resurrección de Cristo no hay resurrección de los muertos, y si alguien no cree en eso, su fe es en vano. Por medio del rescate de la resurrección de Cristo, podemos tener la esperanza de volver a vivir eternamente y con nuestros seres queridos. Y la última pregunta de este artículo de estudio, ¿cómo fortalece su fe en la resurrección el capítulo 15 de 1 Corintios? El capítulo 15 nos fortalece y nos impulsa a nunca dudar de esta esperanza por muy difíciles que sean las circunstancias por las que podemos pasar o estar a prueba. Hemos analizado en este artículo muchas pruebas del fundamento bíblico de la resurrección y por medio de Pablo estamos completamente seguros del cumplimiento futuro de esta promesa. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, recuerda dejar un me gusta, un comentario y compartir el vídeo. Nos ayudas mucho y también ayudas a todos los hermanos y hermanas que nos ven y ven nuestros vídeos. Muchas gracias y esperemos que se encuentre bien, hermano o hermana.